El crimen perfecto no existe, pero algunos casos pueden dejar durante largos años a los investigadores con una mosca detrás de la oreja. Muchas veces, evadir a la policía o a ciertas agencias especiales de inteligencia no es tarea fácil. En ciertos casos se ha conseguido, pero aún así, siempre hay un error. Entre tantos catalogados como asesinos seriales, psicópatas, violadores, necrofílicos y caníbales de la historia, me fijé en uno en particular. No por la cantidad de crímenes que haya cometido este individuo a lo largo de su vida, sino de la manera atroz en la que lo hacía. Violó, descuartizó y se comió a 17 hombres a los que conservó en un frigorífico. Gracias a su atractivo físico y fuerte poder de seducción, el carnicero logró engañar y esquivar a la policía durante décadas. Estamos hablando de Jeffrey Lionel Dahmer, mejor conocido en los medios como el caníbal, el carnicero, el monstruo de Milwaukee. Jeffrey nació en el año 1960 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Provenía de una familia humilde y trabajadora. Sus padres, Lionel Dahmer y Joyce Flint. Tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir agujeros en el suelo para los peces y así ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio de su casa y los abría para ver qué había dentro. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria, como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas graves con el alcohol. Es aquí cuando la historia comienza a tornarse cada vez más oscura, más cruel y macabra. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a un apartamento de Milwaukee. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico extranjero de 13 años para posar para unas fotografías. Pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia inmediatamente y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Lo que no sabían es que acababan de liberar a una nefasta bestia asesina. En julio de 1978, Jeffrey cometería su primer asesinato. Su primer víctima, Stephen Hicks. Encontró a Stephen Hicks haciendo autostop en el medio de la ruta y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger autoestopistas y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Hicks no le interesaba, y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de este, y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico, y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda. Preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y le dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y le apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente, la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y volver del ejército, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaron casi 10 años hasta su siguiente crimen. Con el tiempo, pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay.
En 1986 fue detenido por exhibicionismo público, y poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos días, para disfrutar de su cuerpo. Entre los años 1987 y 1991 hubieron una serie de asesinatos cometidos por Jeffrey. En septiembre de 1987 conoció a Stephen Toomey en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a la habitación de un hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo cuando despertó por la mañana descubrió que estaba muerto. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí violó al cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la cual hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar a fondo. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Jeffrey intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edwards fue identificado al salir a explicar su caso en televisión, como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de restos de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI Robert Ressler. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. También le declaró a la policía que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey, precisamente, realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico afroamericano, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y había culpado a un hombre negro del crimen. Jeffrey había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía, pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias encontraron a Dahmer y a Anderson muy heridos. El primero murió de camino al hospital y el segundo 2 días más tarde. Scarver declaró que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas, y posteriormente asesinó a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.